Como bien, como bien dice la señorita Fiorella, hoy es el último día de clases, esperando pues que todos, o en su mayoría estén conectados para iniciar ya la última ponencia y hacerles recordar que por favor mantengan sus audios apagados para que puedan escuchar la clase y no hacer dificultoso para el momento de la exposición. ¿Ok? Entonces comenzamos. Fiorella, no me está permitiendo compartir pantalla. Perfecto, ahora sí, licenciada. Ok, muy bien, entonces vamos a empezar. Bueno, chicos, el día de hoy nos toca hablar del módulo 6, es acerca de lo que es nutrición enteral y parenteral en el paciente crítico. Ya creo que es un tema bastante, de repente, no muy visto de repente en las unidades de UCI donde ustedes laboran, o en otras sí, pero es un tema que al menos ya es escuchado, si no es muy conocido, es escuchado, donde ustedes pues ahora van a poder conocer y hacer sus preguntas respectivas si hubiera el caso. Bueno, vamos a empezar. Como ya vamos recordando, cada clase es subsiguiente de la anterior y vamos como una especie de retroalimentación para ir recordando cada módulo que hemos ido llevando, ¿no? Empecemos. ¿Qué es un paciente en estado crítico? ¿Qué es un paciente en UCI? ¿Qué es un paciente hemodinámicamente inestable? ¿O a qué pacientes se les llama pacientes en estado crítico, ¿no? Es portador de un proceso, dice, que potencialmente es reversible, ¿no? Que pone en peligro su vida. Ya habíamos hablado sobre este punto, ¿no? Habíamos incluso dicho que, o nos olvidemos de ese concepto del cual se hablaba y decíamos pues que el paciente en estado crítico, o el paciente, en todo caso, el que ingresaba a una sala de cuidados intensivos o una unidad de cuidados intensivos, pues era un paciente que no tenía posibilidades de vida, no tenía posibilidades de salir, que era un paciente extremadamente delicado, que simplemente pues ingresaba a las unidades porque ya solamente muchas veces se esperaba su deceso. Pero era un concepto errado, es un concepto mal dado, ¿no? Ahora sabemos que los pacientes que ingresan a las unidades de cuidados intensivos son pacientes que tienen posibilidades de salir, de pacientes, de recuperarse, son pacientes que pueden revertir, por eso dice reversible, ¿no? Pueden revertir el pronóstico por el que inicialmente ingresaron a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Es aquella persona que no puede mantener su homeostasis sin intervención, es cierto, ¿no? O sea, si bien es cierto, es un paciente que es potencialmente recuperable, es también un paciente... Eso Te dicto, hija, ¿ya? Te dicto, ¿ya? Estimados alumnos, por favor, ¿pueden apagar sus audios? Muchas gracias. Ya. Sigamos. Entonces, como estábamos hablando,
que no puede mantener, dice, es una persona que no puede mantener su homeostasis sin intervención. Es decir, que ingresa pues para hacerle muchos procedimientos, para hacerle muchos tratamientos, ¿no? O sea, va a haber algún tipo de intervención, básicamente médico, enfermería, donde se le va a ayudar a este paciente a salir del proceso delicado por el que había ingresado. ¿Ok? ¿Cuáles son los objetivos de mantener a un paciente, darle nutrición a un paciente en la unidad de cuidados intensivos? Ojo que esto es muy importante, ¿no? Porque hay que observar y hablar de manera correcta y adecuada, ¿no? Cuando se le está dando algún tipo de nutrición al paciente en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Se le da básicamente cuando hay algún tipo de intervención invasiva. Estamos hablando de la nutrición enteral y la nutrición parenteral. ¿Cuáles son los objetivos? Corregir la deficiencia de nutrientes originadas por el hipercatabolismo. Si es un paciente que está delicado, si es un paciente inestable, obviamente su catabolismo de este paciente está acelerado. ¿Qué quiere decir el catabolismo? Quiere decir que hay una aceleración, hay una degradación exagerada, rápida, excesiva de las células. Por eso le llamamos hipercatabolismo. ¿Ok? Entonces, el primer objetivo es corregir la deficiencia de nutrientes originada por ese hipercatabolismo. Ese hipercatabolismo puede ser ¿por qué? Puede ser por una sepsis, por un shock, por un infarto, dependiendo por el tipo de diagnóstico que haya ingresado ese paciente a la unidad de cuidados intensivos. Otro objetivo importantísimo que tenemos que hacer, satisfacer las necesidades nutricionales para mantener la masa magra corporal. Ese paciente que está con hipercatabolismo va a ver una pérdida acelerada de algún tipo de nutrientes o de varios nutrientes. Pueden ser carbohidratos, proteínas, lípidos, etc. Entonces tenemos que cubrir esas necesidades para poder mantener la masa magra del cuerpo del paciente. O sea, no queremos engordar al paciente. Queremos mantener a ese paciente en un estado óptimo para poder ayudar a la recuperación de ese paciente. Estimados alumnos, estoy escuchando constantemente ruidos e interrupciones. No sé si hay algún problema con la máquina o algo está sucediendo porque hay mucha interrupción. Fiorelita, no sé si se puede omitir o mutar los audios de los alumnos para poder continuar. Sí, a ver, licenciada, ahorita, un momento. Perfecto, a ver. Ahora sí, licenciada. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces. Bueno, decíamos sobre el hipercatabolismo, ¿no? Y luego decíamos qué es lo que teníamos que mantener, la masa magra en el paciente, ¿no? En el cuerpo del paciente. Otra cosa importante era frenar el catabolismo proteico regular y la lipólisis y la glicemia. ¿Qué quiere decir? El catabolismo, ¿no? Anormal, ¿no? El proteico, porque lo que nosotros menos necesitamos en un paciente que está en la unidad de cuidados intensivos es que pierda proteínas. En realidad no queremos que pierda absolutamente nada de los nutrientes, ¿no? Que las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, pero sucede que vamos a tener prioridades y no nos conviene tener que un paciente
que está ya postrado, que está con un diagnóstico súper delicado, con un diagnóstico bastante difícil de tratar en un paciente, pues pierda proteínas, porque lo que vamos a conseguir es un paciente desnutrido, es un paciente caquéxico, es un paciente que va a ser más susceptible a disminuir las posibilidades de que pueda salir de la situación de enfermedad por la que ingresó a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y eso ¿qué va a conllevar? A lo que vimos en uno de nuestros módulos también. Si hay un paciente caquéxico, adelgazado, desnutrido, va a ser mucho más fácil que sea presa de gérmenes que son comunes, que son gérmenes que están proliferando en las unidades de cuidados intensivos, y también que sea propenso a que pueda pues formarse lesiones por presión en el paciente. Contribuir también nos dice en la disminución de las complicaciones del paciente crítico, es lo que les acabo de decir, ¿no? Si es un paciente que vamos a evitar que haya hipercatabolismo, que disminuya la masa magra, un paciente que vamos a frenar la disminución del catabolismo proteico sobre todo, vamos a evitar pues que ese paciente tenga mayores complicaciones de las que pueden ser esperables en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué presenta el paciente crítico? El paciente crítico presenta cambios metabólicos como parte de su respuesta adaptativa para hacer frente a la agresión aguda. ¿Qué tipos de cambios metabólicos? Es un paciente que va a tener todo tipo de cambio a nivel del metabolismo interno, ¿no? Es un paciente que va a degradar mucho más rápido proteínas, es un paciente que puede hacer hiperglicemias, puede hacer hipoglicemias, es un paciente, más aún si tiene antecedentes de ser diabético, es un paciente que puede, es un paciente que puede perder full lípidos, es un paciente que necesita algún tipo de apoyo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un paciente que está recibiendo un tipo de agresión. El paciente de la unidad de cuidados intensivos es un paciente que de una u otra forma está recibiendo un tipo de agresión o varias agresiones hacia su organismo, hacia la parte interna, hacia la parte metabólica, por la inestabilidad que está presentando el paciente. ¿Ya? Y el momento de su ingreso es la parte, pues es una agresión de tipo abrupta, súbita, aguda. Lo que generalmente vamos a ver que hay, ¿qué es lo que observamos? El paciente está, nosotros decimos, este paciente ha bajado de peso, está adelgazado, es un paciente que ingresó de una forma, salvo que sea un paciente con edema, que no es un paciente que nosotros digamos es un paciente que ha subido de peso, ha engordado, es muy diferente a un paciente que está edematizado, ¿no? Que está hinchado por líquidos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este tipo de pacientes? Que hay los que presentan en un paciente que está en la unidad de cuidados intensivos es hipercatabolismo. Hay que cuidar al paciente porque todo paciente en la unidad de cuidados intensivos hace hipercatabolismo por el mismo proceso de la enfermedad. Y al hacer hipercatabolismo lo que va a haber es destrucción muscular, como ya dijimos, masa magra. Lo que vamos a ver es un paciente adelgazado, es un paciente, por eso ustedes han observado que cuando es un paciente que está de larga data, ni de larga data, cuando es un paciente que está postrado una semana nada más en la unidad de cuidados intensivos, y después tratamos de readaptarlo, lo tratamos de sentar, primero hacemos un proceso, ¿no? Lo sentamos primero en la cama, bien sentado, luego al borde de la cama, si lo vamos a bajar al sillón, lo hacemos con ayuda, va dando sus primeros, a veces el paciente está ahí inestabilidad en la marcha, no tiene fuerza para ponerse los pies y el paciente fácilmente se resbala y lo que tenemos que hacer es cargar al paciente de la cama hacia el sillón y del sillón hacia la cama porque el paciente ha perdido esa fuerza muscular. ¿Por qué? Por la destrucción que ha habido de la masa magra, por el exceso, la exageración de proteínas, no hay una musculatura fuerte en el paciente.
¿Ok? Vamos a ver reducción, dice, reducción de la capacidad absorbativa intestinal. De hecho, el paciente que está en la unidad de cuidados intensivos es un paciente que su capacidad gástrica no es una capacidad normal, ¿no? El paciente, la persona en su basal, en su estado normal, es una persona que está de pie, que está caminando, que está haciendo algún tipo de proceso para que haya una buena digestión. El paciente que está postrado en cama, como es un paciente crítico que ha disminuido la movilización de todo su cuerpo, también disminuye los movimientos, se lentecen los movimientos de los órganos, asimismo de una buena digestión. Por eso vemos que la mayoría de los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos sufren de estreñimiento. ¿Por qué? Porque hay disminución de la motilidad, hay disminución de la absorción. El consumo de lo que se le puede administrar a este paciente es una cantidad mínima a lo que podría ser en su estado normal. Resistencia a la insulina. Eso es casi clásico en todos los pacientes, ¿no? Observamos que los pacientes en su general van hacia arriba o hacia abajo, ¿no? ¿Qué hacen cuando resisten a la insulina? Hacen hiperglicemias. Observamos que en su mayoría, hacen hiperglicemias, ¿no? Hacen hiperglicemias. ¿Cuál es lo más grave en un paciente? Que haga hiperglicemia o hipoglicemia. ¿Cuál es lo más fácil de tratar? ¿Las hiperglicemias o las hipoglicemias? ¿Cuál pone en estado de alerta o pone en estado que puede llevar a la muerte del paciente, ¿no? En estado más delicado. ¿La hiper o la hipoglicemia? ¿O cuál es la más fácil de tratar? Las hiperglicemias. Las hiperglicemias son las más fáciles de tratar y las hipoglicemias son las más severas o las más delicadas. ¿Por qué? Porque pueden llevar al paciente de un momento tan súbito y tan abrupto a incluso haber una descompensación gravísima que podría llevar hacia la muerte del paciente si no es tratada en su momento, ¿no? Las hiperglicemias, generalmente lo que sucede en su mayoría, como ya les había dicho, gracias a Dios, no son las hipo, sino son las hiperglicemias, ¿no? Vemos que el paciente, incluso sin antecedentes diabéticos, en la UCI hacen 300, 400, 500 de glucosa, y son pacientes que nunca han sido diabéticos y ya no funcionan ni siquiera con una escala móvil, sino muchas veces tenemos que dar tratamiento con lo que es infusión de insulina, ¿no? Bomba de insulina, como le conocen algunos, e ir regulando, no a libre criterio, e ir regulando de acuerdo al protocolo, porque hay un protocolo para las hiperglicemias de acuerdo a la valoración que se da de la glucosa del paciente, se va titulando la infusión de insulina, ¿no? Y también hay un protocolo para la preparación de la insulina. Y nos dice también cierta resistencia anabólica a la síntesis proteica. ¿Qué nos quiere decir con cierta resistencia anabólica? La proteína. La proteína tiene una forma de degradar, una forma de sintetizar. Entonces, si hay esa resistencia a esa síntesis de proteína, el consumo no va a ser de manera adecuada, sino va a ser de manera excesiva. Por eso es que volvemos al inicio. Vamos a observar a ese paciente totalmente adelgazado. Nutrición en el paciente crítico. Dice, esta respuesta hiperdinámica, sistémica, condiciona. ¿Qué condiciona? Si nosotros vamos a dar una nutrición en este paciente crítico, vamos a ver el pronóstico del paciente y puede verse atenuada con la administración de un adecuado soporte nutricional. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos a un paciente delicado que ha ingresado a la unidad de cuidados intensivos, nosotros hemos escuchado que ahora cada vez hablamos de nutrición precoz, ¿no? Hablamos mientras más rápido se inicie nutrición al paciente enteral,
es más fácil que este paciente pueda salir, pero más importante que salir de la condición es evitar que este paciente vaya hacia un hipercatabolismo, a un exceso de pérdidas de proteínas, de carbohidratos, de lípidos, y evita que este paciente pues pierda musculatura y pierda fuerza para que pueda recuperarse por el diagnóstico que ingresa, ¿no? Entonces, es importante, la nutrición en el paciente crítico va directamente relacionado al pronóstico. Si nosotros damos una buena nutrición efectiva en el momento adecuado y de la forma adecuada, el pronóstico del paciente va a ser también adecuado, ¿no? Entonces dice, puede verse atenuada con la administración adecuada de un lógico, si nosotros damos una buena administración, como le dice, adecuada y buena en su debido momento, vamos a dar un buen soporte nutricional a este paciente crítico. La desnutrición asociada al proceso agudo se asocia a mayor morbimortalidad. Si nosotros tenemos a un paciente de muchas horas de ayuno, muchas horas en un paciente que no le iniciamos nutrición enteral, pues va a ser que aumente, ¿no? Es un paciente que va a ser más propenso a que aumente las posibilidades de la estancia hospitalaria, que aumente las posibilidades de disminuir su recuperación por algún proceso que esté altamente relacionado con el ayuno exagerado del paciente, ¿no? Pero ustedes me dirán, pero licenciada, cuando ingresa un paciente súper delicado, no vamos a estar nosotros, pues, preocupados de la nutrición, de iniciarle la nutrición, o más importante es la parte, salvar la vida del paciente, ¿no? Si es un paciente que ingresa por inestabilidad hemodinámica, hay que primero estabilizar al paciente. Hay criterios, hay protocolos para iniciar la nutrición enteral en un paciente crítico, ¿no? Hablamos, sí, de evitar el ayuno exagerado e iniciar la nutrición precoz, pero para estos tenemos que seguir los protocolos, los procedimientos, y tenemos que ver, nosotros recordemos que en la UCI es un equipo multidisciplinario y todo se trabaja en base a prioridades. Si es un paciente que está delicado, está inestable, podemos tolerar, podemos todavía esperar para iniciar la nutrición en este paciente crítico. Pero podemos a su vez apoyar al paciente con otras soluciones hasta que se pueda iniciar. Una vez que se estabilice el paciente, se inicia inmediatamente la nutrición enteral en ese paciente crítico. No tiene por qué esperar más. No tiene. Si no hay ninguna alteración que pueda evitar el inicio de la nutrición enteral, se inicia de manera precoz la nutrición. Y se puede ir, es más, se ha iniciado en pacientes medianamente inestables, pero con una dosis trófica. ¿Qué quiere decir? Con una dosis baja, y que se va aumentando el flujo de acuerdo a la tolerancia de este paciente y de acuerdo a la estabilidad de este paciente. Nos dice también, diversos estudios muestran que una deuda calórico-proteica acumulada negativa durante la estancia en la unidad de cuidados intensivos tiene efectos deleterios. O sea, que tiene efectos negativos en el paciente, ¿no? Si nosotros vemos que no le damos un buen soporte, no le damos la cantidad necesaria de calorías, proteínas al paciente, o sea, y estamos todos los días en ese plan, ¿no? Es lo que sucede, ¿no? Generalmente, a veces estamos observando en las unidades de cuidados intensivos, muchas veces hay mucho personal, muchos residentes que vienen y que
si no hay una buena, un buen apoyo del asistente, si el asistente no está pendiente, es más, si el personal, a veces el personal técnico está pendiente, también las enfermeras observando el trabajo del médico, estando atrás de ellos, porque a veces se olvidan, y simplemente lo que hacen es un copy y paste, ¿no? Se miran las indicaciones anteriores, y sigue, ¿no? Dice nutrición, enteral, no sé, a ver, con alterna, ¿no? Iniciar alterna o alterna a 50 cc por hora por 20 horas por sonda nasogástrica. Y el paciente, pues, es un paciente que ya, pues, tiene, no sé, tiene 7, 8 días en la UCI y sigue a 50 cc por hora, donde es un paciente que está súper delicado, es un paciente que está de repente en un shock refractario y sigue con 50 cc, ¿no? Entonces, de acuerdo, y es un paciente que mide, pues, 1,78 m, 1,80 m y pesa 90 kilos. Esos 50 cc que le vamos a dar por hora en 20 horas resulta totalmente insuficiente para nutrir a ese paciente, para darle soporte. O sea, nosotros no nutrimos al paciente, ni siquiera nutrimos al paciente, ¿no? Para darle, no le damos la fórmula, ojo, fórmula, no es la leche, no es la leche Ensure, no es la leche glucerna, no es la leche alterna, no, son fórmulas enterales, hay que hablar de manera correcta. Nosotros no le damos la fórmula para buscar nutrir al paciente, para engordar, no es para engordar al paciente, no es para engordar al paciente, es para mantener al paciente, para evitar que haya pérdida excesiva calórica proteica. Nosotros queremos evitar eso, que el paciente se caquetice, que el paciente se desnutra. Nosotros no queremos engordar al paciente, porque de nada nos va a servir tener un paciente obeso que le dificulte su recuperación en la unidad de cuidados intensivos. Entonces ya sabemos que a mayor pérdida va a haber disminución de las probabilidades de que pueda salir este paciente. ¿Ok? El proceso de la atención nutricional. Todo lo que hay en la UCI, todo lo que sucede en la UCI, así como ahora es la atención inmediata al paciente en cuidados críticos, estabilizar al paciente, darle el soporte para inicial, prioritario, primordial, por lo que ingresa a la unidad de cuidados intensivos. Arrancamos con fluidoterapia, arrancamos con antibiótico-terapia, arrancamos con drogas, con inotrópicos, con vasoactivos, qué sé yo, por lo que ingresa inestable el paciente. También tenemos que arrancar con el soporte nutricional. Ya tenemos que dar ese soporte nutricional al paciente. ¿Cómo se inicia esto? Tenemos que hacer una evaluación nutricional al paciente crítico. Por eso, ¿qué se hace al paciente cuando ingresa a la unidad de cuidados intensivos? Es un paciente al que vamos a pesar. Es un paciente al que vamos a tallar. Es un paciente que le vamos a evaluar para ver sus requerimientos nutricionales. En las unidades de cuidados intensivos manejamos en su gran mayoría las camas, ¿no? Esas camas que ya hemos visto cuando hicimos el módulo de ingreso del paciente a la unidad de cuidados intensivos. Las camas en su mayoría son camas eléctricas, ¿no? Son camas que se reclinan totalmente para poner ángulos de 15, 25, 30, 35 grados, 90 grados, bien sentados en la cama, y son camas que te dan el peso, ¿no? Cuando ingresa el paciente, tú pones la cama en 0 y pesas al paciente cuando ingresa, y tú no tiene tallímetro, ¿no? No he visto hasta ahora ese tipo de camas que tenga tallímetro, pero sí las balanzan, pero sí tenemos nuestra cinta métrica. Es importantísimo medir al paciente, porque vamos a trabajar con el peso real o con el peso ideal. ¿Cuál es el peso con el que trabajamos? Es con el peso
No es que, ¿cuánto pesa el paciente? Al ojo, ¿no? Ah, puede ser que le atinen, ¿ah? A veces la experiencia puede ser que le atinen, ¿no? 1 kilo más, 1 kilo menos, ¿no? Puede decir, pesa 80. Pero lo ideal, y trabajar con el peso ideal, es, valga la redundancia, lo ideal es pesar al paciente y tallar al paciente para poder hacer una adecuada evaluación nutricional. Después de eso vamos a los requerimientos, ya sabiendo el diagnóstico del paciente, por qué ingresa ese paciente, teniendo el peso del paciente y la talla del paciente, voy a ver qué necesita ese paciente, qué requerimientos necesita un paciente. Si es un paciente que ingresa por un proceso respiratorio, por una insuficiencia respiratoria de tipo 2, ¿no? Que es más ventilatoria que oxigenatoria, que está hipercápnico, que está perdiendo mucho CO2, entonces es un paciente que está haciendo mucho uso del diafragma, de la musculatura diafragmática. Entonces, si hay eso, hay un desgaste de la musculatura. ¿Qué tipo de soporte nutricional le daré a ese paciente? ¿Qué tipo de fórmula le daré a un paciente? ¿Qué necesitará ese paciente? ¿Necesitará una fórmula hiperproteica con muchas proteínas, con muchos carbohidratos? ¿Necesitará un paciente que tenga calorías, ¿no? Hipercalórica, ¿no? Para que pueda tener mayor soporte ese fuelle diafragmático. Entonces, se van haciendo los requerimientos, ¿no? Luego, observamos si ese paciente, de acuerdo a esa necesidad, es candidato a soporte nutricional o no es necesario un soporte nutricional de manera intensiva en ese paciente. ¿Y qué vamos a hacer después de esto? Ya sabemos que el paciente sí, efectivamente, es un paciente candidato a soporte nutricional. Entonces vamos a ver qué tipo, ahí viene la pregunta, qué tipo de soporte nutricional le vamos a dar a ese paciente. Si va a ser una selección de acceso enteral, ¿no? Si es fórmula enteral, vamos a ver la tolerancia de la fórmula enteral, vamos a ver al alta con el soporte nutricional y el screening nutricional. El screening nutricional es toda la evaluación que nosotros vamos a hacer de cómo el paciente fue toda su estancia que estuvo en la UCI, vamos a ver toda la atención de la nutrición, ¿no? Si vamos a ver en el acceso de nutrición enteral, vamos a ver si es orogástrica, si es nasogástrica, vamos a escoger, seleccionamos la fórmula enteral, como ya le hemos dicho. Ahora hay cantidades de fórmulas en el mercado para la patología que se necesita, ¿no? Es más, hasta a veces, cuando no encontramos en en las farmacias de los hospitales, de acuerdo a la realidad que nosotros vivimos, y que yo creo que ustedes también lo han observado, lo han palpado, lo han vivido, a veces se da la indicación de una fórmula y cuando se va pues a farmacia van ustedes que van con las recetas a recoger las fórmulas enterales, se dan con la sorpresa de que no hay, agotado, está a veces fuera del mercado, ya no es, ya está desabastecido, ya no hay abastecimiento de eso, e incluso te dicen, hay esta fórmula por esta fórmula, y o le decimos, pues a veces cuando no se encuentra, el médico tiene que cambiar a una fórmula parecida o lo más parecido de lo que requiere el paciente, ¿no? Ahí comienza la selección de la fórmula. Si es un paciente pues, que es un paciente con diagnóstico respiratorio, cardíaco, es un paciente diabético, etc. ¿No? Entonces, después de iniciar la nutrición enteral, ¿a qué nos vamos? A la evaluación de la tolerancia entera, de la fórmula enteral, ¿no? A veces vamos a observar que el paciente está con una fórmula enteral y se le distiende el estómago, se le llena de gases el estómago, ¿no? O a veces están estreñidos el paciente, o a veces están con diarreas el paciente, con deposiciones líquidas. Entonces tenemos que ir viendo la evaluación, no es solamente iniciar la nutrición. Y también que es importante, esos son los efectos colaterales que pueden existir en el paciente que se inicia nutrición enteral, pero también
¿qué es lo que podemos observar en el paciente cuando hay la evaluación? Es lo que les dije en el primer momento, ver la tolerancia y ver la necesidad, los requerimientos. De repente este paciente ya necesita, iniciamos con una dosis súper bajita, con una dosis trófica por la inestabilidad de este paciente, 15 cc por hora. A las 2 horas, 4 horas, dependiendo, vamos evaluando. Si hay una buena tolerancia, de repente aumentamos 5 más, hasta 25 o 10 más, y al día siguiente, después de 12 horas, 24 horas, aumentamos a 35 y vamos viendo la capacidad gástrica de este paciente y cómo está siendo asimilada esta fórmula, la fórmula iniciada en el paciente. Va a haber un alta del paciente porque tenemos que pensar que este paciente va a salir. Recuerden que es un paciente potencialmente recuperable. Entonces, al alta del paciente se le va a hacer el alta con el soporte nutricional. En su mayoría, los pacientes de la unidad de cuidados intensivos salen sin un soporte nutricional, en su mayoría. Pero algunos no. Hemos dado de alta muchas veces, si ustedes también lo han observado, pacientes que salen de la unidad de cuidados intensivos con su sondita, ¿no? Salen con su sonda, salen con su gastroclisis, a veces salen con su nutrición parenteral. Pero en este caso estamos hablando de enteral. Salen con la sonda, puede ser nasogástrica o orogástrica, con la fórmula que se le haya prescrito. Y como le digo, el screening, por favor, el screening nutricional. Chicos, tienen que hacer el screening. ¿Cómo ha ido la evolución desde que ingresó el paciente, su estancia en la UCI, hasta que sale el paciente hacia el alta, ¿no? Que sabemos que el alta es hacia una sala, hacia una sala de hospitalización, ¿no? El screening, o también lo conocen como tamizaje. ¿Por qué screening? ¿Qué es el screening? El screening es el tamizaje, es la evaluación que le vamos a hacer al paciente. Es el método mediante el cual se aplica una serie de herramientas que determinan el riesgo nutricional del paciente. Por eso hacerle el screening, dice el ALTAS. Cuando nosotros le hacemos el screening vamos a saber si efectivamente nosotros hemos actuado de manera adecuada con ese paciente que ha recibido nutrición enteral. Vamos a saber si la manera en la que hemos iniciado, ¿no? Iniciado la nutrición enteral en ese paciente ha sido la forma más óptima. Y si observamos que por ahí ha habido ciertos sesgos, ciertos errores, es porque desde que inicialmente no hicimos un buen tallado, no hicimos un buen peso del paciente y no trabajamos con el peso ideal del paciente. Entonces, si no trabajamos de manera adecuada, obviamente no vamos a dar los requerimientos necesarios a ese paciente, ¿no? La función de este screening, ¿cuál es la función de este tamizaje? Vamos a identificar, si nos dice que aplica una serie de herramientas, estamos hablando de ¿qué? Que tiene una función. Esa función viene a ser la identificación de las características. Estas características están unidas con problemas alimenticios o nutricionales, ¿no? O sea, yo identifico el problema en este paciente. ¿Qué tiene este paciente? Tiene algún tipo de problema, por eso ingresó a la unidad de cuidados intensivos. ¿Y qué tipo de problemas? Alimenticios o nutricionales, porque estamos hablando de un screening nutricional. ¿En quién? En el paciente crítico. ¿Para qué sirve hacer el tamizaje? ¿Para qué sirve este screening? Para diferenciar a los individuos o a los pacientes que se encuentran en alto riesgo nutricional o que presentan un estado nutricional deficiente. Ustedes se imaginan a un paciente que ingresa a la unidad de cuidados intensivos, delicado, por algún proceso, alguna enfermedad, que esté mellando, deteriorando, ¿no? Su salud, y encima haya sido un paciente, porque ingresan pacientes desnutridos ya, ¿no? Con
pacientes que tienen una baja proteica, calórica, ¿no? Ustedes se imaginan, o los falsos gorditos que decimos nosotros, ¿no? Que son pacientes que están hinchados, generalmente pacientes obesos, que la gente cree que porque están gorditos, pues tienen un estado nutricional adecuado, y es todo lo contrario, ¿no? No, los excesos no son buenos. Entonces, se imaginan de por sí, o sea, ya es un paciente que viene afectado en la parte nutricional y va a ser más afectado cuando ingrese a la unidad de cuidados intensivos, porque valgan las verdades y las responsabilidades, ¿no? Sabemos que el paciente en la unidad de cuidados intensivos sufre una hipercatabolismo, una hipercatabolia. Lo que va a hacer es que el paciente, si llega un paciente, hemos visto pacientes fuertes, fornidos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, yo que trabajo en una unidad de cuidados intensivos de un hospital, en el Hospital Naval, donde vemos pacientes jóvenes, atléticos, militares que hacen ejercicios, que ingresan, ¿no? Con una buena musculatura, pero que al tiempo, al periodo, a veces de haberle incluso iniciado de manera adecuada, precoz, la nutrición enteral, no salen como ingresan de la unidad de cuidados intensivos. Salen con deterioro de masa magra, con disminución de masa de musculatura, adelgazados, flácidos. ¿Por qué? Por lo que esos son efectos esperados, efectos metabólicos, efectos colaterales que se van a presentar en este tipo de pacientes. Lo que nosotros vamos a hacer es aminorar eso. Y si vemos eso en un paciente que supuestamente ingresa en aparente normalidad nutricional, imagínense lo que sucede con un paciente que ingresa ya desgastado en la parte nutricional, defectuoso en la parte nutricional. Entonces tenemos que trabajar con ese paciente para evitar que se produzcan mayores efectos en ese paciente que puedan hacer que dificulte el mejoramiento de este paciente de manera óptima, ¿no? Para eso entonces hacemos el screening. El screening nos sirve para eso, para hacer una buena evaluación del paciente e iniciar la nutrición enteral en este paciente, ¿no? Es lo que nosotros muchas veces escuchamos a la familia, ¿no? Cosas subreales, ¿no? Que a veces nosotros simplemente escuchamos por respeto, por consideración al paciente que se encuentra delicado, y nos dicen los familiares, ¿no? Sobre todo los ancianitos, ¿no? Hasta ayer estaba gordito, señorita, hasta ayer mi familiar, mi papá, mi mamá era gordito, saltaba, jugaba, daba brincos, volantines, pero justo hoy que llega a la UCI ya no podía caminar, ya no comía, estaba desnutrido, paciente en mal estado de higiene, o sea, justo todo le sucede al paciente cuando va a ingresar a la UCI. Es muy fácil darse cuenta, pues, el estado en que ha venido ese paciente antes de ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Un paciente adelgazado caquéxico no es un paciente que se adelgazó ayer, es un paciente que ya viene sufriendo esta afectación en la parte nutricional desde semanas, meses, hasta años, ¿no? Que lo tienen así, no el ancianito, el abuelito, o hasta una persona joven que tiene algún tipo de problema no puede comer, entonces habría que ayudarle por algún tipo no solo de la fórmula, sino algún tipo de método, que también observamos que hay nutrición enteral en casa, ¿no? Pero muchas veces observamos que los familiares dicen eso. Entonces, nosotros como profesionales de salud sabemos que eso es subreal, ¿no? No es algo real, lo que muchas veces la familia nos cuenta. Tamizaje nutricional. Dos grandes sociedades en el mundo. Dos grandes sociedades en el mundo. Todos los años les recomiendo, siempre se ha llevado a cabo, incluso de manera virtual, acá en el Perú, hacemos el TNT, que es terapia nutricional intensiva, ¿no? Donde entran todos los profesionales de la salud, ¿no? Si en algún momento ustedes escuchan, tienen oportunidad de participar en el TNT, les recomiendo, porque es importantísimo
porque van a aprender a hacer las formulaciones y participar de este equipo multidisciplinario para la atención nutricional del paciente crítico. Dos grandes sociedades en el mundo, como les decía. El ESPEN y el ASPEN. El ESPEN es la Sociedad Europea de Nutrición y Metabolismo. El ESPEN. Y el ASPEN es la Sociedad Nutricional y de Metabolismo, ¿no?, nutricional americana o norteamericana, ¿no? Generalmente nosotros, los peruanos, en su mayoría los países latinoamericanos, de la región latinoamericana, somos más americanizados, ¿no? Somos más con tendencia norteamericana, ¿no? Y seguimos mucho las guías, las publicaciones, los estudios, ¿no?, los casos clínicos del ASPEN, ¿no? Y también unas que otras cosas relevantes, interesantes del ESPEN que se van agregando. Las dos también se retroalimentan, las dos también son importantes, ¿no? Pero generalmente nosotros manejamos, ¿no? Por ejemplo, el tamizaje de riesgo nutricional del 2002, del Nutrition Risk Screening del 2002, ¿no?, que nos habla de los últimos procedimientos, y ahí es donde nos habla de la nutrición precoz. La nutrición precoz en el paciente crítico no es de ahora, es de hace muchos años atrás. Hacer una evaluación subjetiva, por eso dice Subject Global Assessor, ¿no? Hacer una evaluación subjetiva a través, para observar en ese paciente si hay una malnutrición total, hacer nuevamente el screening en el paciente. ¿Ya? Es importante entonces, porque sería muy interesante cuando iniciamos la nutrición enteral en el paciente, generalmente las UCIs ya tienen su personal vemos las nutricionistas, ¿no? Las nutricionistas que están especializadas en la parte crítica, están en las unidades de cuidados intensivos, pero siempre trabajamos con ellas de la mano, el personal de enfermería, el personal profesional técnico de enfermería, porque ustedes importantes, les voy diciendo en el tratamiento de estos pacientes, en el soporte nutricional, sería interesante, ¿no?, siempre preguntar a la nutricionista cuál es la guía que sigue, ¿no? Porque ustedes van a ver que de repente dicen, vamos a iniciar a este paciente que está inestable, podríamos iniciar la nutrición al día siguiente, ¿no? Vamos a esperar 24 horas para iniciar la nutrición enteral, iniciamos con dosis trófica de 15 a 20 cc por hora, y viene de repente su colega al día siguiente y dice, no, ¿por qué no se le inició nutrición enteral a las 12 horas? O podemos esperar más de 24 horas y podemos iniciar con dosis trófica muy pequeña de 10 cc. Entonces sería interesante preguntar al profesional de nutrición cuál es la guía que utiliza. ¿Qué guía está utilizando? ¿La americana o la europea? Es interesante saber porque, como les decía, son cosas, ¿no? Son puntos que tienen mucha semejanza, pero hay cosas muy pequeñas en las que sí se pueden diferenciar. El estado nutricional previo al ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Ojo, estamos hablando previo al ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Variables, ¿qué variables tú vas a considerar en ese paciente que va a ingresar? La edad, importantísimo. Tenemos que saber si ese paciente es joven, es adulto mayor. Los requerimientos en un adulto mayor son muy diferentes a un paciente joven, y los requerimientos nutricionales en un paciente joven es muy diferente a un paciente pediátrico, a un paciente neonato. Enfermedad crónica. ¿Qué enfermedades crónicas? Tenemos que saber si es un paciente con insuficiencia renal crónica, ¿no? Si es un paciente con EPOC, si es un paciente con un DCB, con una isquemia. A un paciente renal no se le puede dar una dieta hiperproteica o una fórmula hiperproteica porque le daña mucho más los riñones,
¿no? Tenemos que ver la historia social, lo que le decía hace un momento, ¿no? Hay ancianos, por ejemplo, casi siempre se observa en los ancianos más que en los pacientes jóvenes, ¿no? No he dicho en todos los ancianos, ojo, estoy diciendo la tendencia es más en los ancianos, pero no en todos los ancianos. En los ancianitos se observan pacientes que llegan pues en mal estado general, abandonados. Muchas veces vemos pacientes ancianos que vienen de casas de reposo, de asilos, ¿no? De centros geriátricos que vienen, o también podemos observar pacientes pues jóvenes que vienen de centros de adaptación, ¿no? De los centros donde se tienen a los drogadictos o centros de alcoholismo. Entonces, todo eso hay que ver. Es importantísimo para saber qué tipo, cómo vamos a iniciar, cómo vamos a hacer el screening en ese paciente para darle ese soporte nutricional que necesita. Nos dice que el paciente con enfermedad crónica en condición crítica, ya llega con algunas de estas condiciones. Es cierto, ¿no? Por eso le decía, paciente que ya está caquéxico, adelgazado, tiene una enfermedad crónica, es un paciente que es diabético, entonces ya está como predispuesto a sufrir mayores efectos en la parte nutricional. Vamos a ver alteraciones del sistema inmune. El organismo del ser humano es tan inteligente, el organismo responde, ¿no? A un proceso infeccioso, ante un proceso inflamatorio, el organismo va a responder. La parte de la inmunología del paciente responde, la inmunología del ser humano, el sistema inmunológico va a responder ante una respuesta inflamatoria, ¿no? Ante una enfermedad va a responder. Infecciones frecuentes, ¿no? ¿Qué hacen las infecciones frecuentes? Si constantemente se está enfermando una persona, si constantemente está sufriendo de infecciones, pues estas personas van a tener como su sistema inmunológico deprimido, ¿no? Devastado, bajo. Por eso es que la persona se enferma constantemente. Alteraciones de la función intestinal, ¿no? Si hay algún tipo de alteración en la función intestinal, si es un paciente que sufre de colon irritable, es un paciente que tiene úlcera duodenal, gástrica, es un paciente que tiene gastritis, si es una enfermedad del Crohn, etcétera, ¿no? Si hay retraso en la cicatrización de heridas o aparición de úlceras por presión, eso es conllevado porque hay defecto, hay una parte defectuosa en la parte nutricional que evita que haya una buena cicatrización de las lesiones. Deterioro de la función muscular, ya lo hemos dicho en el paciente que es hipercápnico, que está exageradamente botando, eliminando CO2, está haciendo que trabaje aceleradamente la caja torácica y disminuyendo la musculatura del tórax. Anemia crónica, ¿no? Un paciente que está aneminizado, es un paciente que está con su anemia crónica, es un paciente debilitado, que necesita mayor soporte. Alteración del metabolismo de los fármacos. Pacientes que están recibiendo cantidades de fármaco por el tratamiento, por el diagnóstico con el que ingresan a la UCI, ¿no? Y pacientes que tienen sarcopenia, ¿no? Sarcopenia que tienen pues algún tipo de deficiencia inmunosupresora, como lo dijimos en un primer momento, por algún tipo de infección grave, ¿no? Y que es irreversible. ¿Cómo hacemos la evaluación nutricional? ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice, limitaciones en UCI. ¿Qué limitaciones presentamos en UCI? Si el paciente está intubado, no es posible evaluar los hábitos alimenticios, obviamente. Si el paciente está con tubo, yo no le puedo decir, señor, ¿cómo es usted, cómo usted comía antes? ¿Cómo era su patrón alimenticio antes? Yo no le puedo decir eso, porque ¿cómo le voy a decir eso al paciente si el paciente no me puede responder? Pero ustedes dirán, pero licenciada, ¿y la familia? Si la familia es una familia que está en constante, si
Si la familia vive con el paciente y está pendiente del paciente, genial, porque la familia nos va a dar una buena anamnesis del paciente, una buena historia. Pero ¿qué sucede? Que los hijos muchas veces, el esposo no, ni la esposa tampoco, es muy difícil. Pero los hijos a veces no te dan una buena información del paciente. ¿Qué enfermedad tiene su madre? ¿Qué enfermedad tiene su padre? Creo que tiene esto. ¿Qué fármacos toma su mamá? ¿Cómo es su patrón de eliminación? ¿Cómo es su patrón nutricional? Bueno, señorita, desconozco porque no. Son los hijos que no están pendientes de los papás y no nos pueden dar una buena información. ¿Y qué hace el médico? No tiene una buena información, no tiene una buena anamnesis y muchas veces eso va a dificultar que se haga un buen diagnóstico del paciente. Lo mismo sucede en la parte nutricional. ¿Ok? Yo creo que vamos, creo que estamos entendiendo hasta ahí, ¿no? ¿O hay alguna pregunta? No sé. Pueden escribir también a través del chat para cualquier consulta que puedan tener. Buenas noches. Buenas noches. Dígame, buenas noches. Bueno, mira, he entrado un poquito tarde, disculpa, pero estaba escuchando sobre la evaluación nutricional, pero lo que la gran mayoría o la gran parte, lo que da indicaciones es el médico, porque el médico es lo que dice qué tipo de alimento es lo que necesita el paciente. Y de acuerdo a eso nosotros recorrimos o acudimos a comunicar a lo que es área de nutrición. De acuerdo a eso ya ellos le traen si es hipercalórica o hipoglúcida, qué tipo de alimento lo traen, ¿no? Eso sería. Ya. A ver, yo creo que acá, a ver, yo creo que acá estamos confundiendo. ¿Cuál es tu nombre? Fridolino es mi nombre. Ya, a ver, alumno Fridolino, yo creo que acá estamos confundiendo. No estamos hablando de una nutrición, estamos hablando de una nutrición enteral y parenteral en el paciente crítico. No estamos hablando de una nutrición, de un soporte a un paciente que puede ingerir alimentación por vía oral. Por eso estamos hablando de este tipo de evaluación. ¿Ya? A ver, vamos a continuar. Ok, gracias. Ya, de nada. Vamos a continuar con lo siguiente. Estábamos en el paciente que está intubado, no es entubado, es intubado. En este tipo de paciente dice que no es posible los hábitos alimenticios, justamente lo que decía el alumno Fridolino, ¿no? Si es un paciente que no esté intubado, pero que requiere soporte, incluso soporte nutricional enteral, pues se le tiene que dar el soporte, ¿no? Pero si es un paciente que no requiere, es simplemente una evaluación, y la evaluación, sí es cierto, en la unidad de cuidados intensivos, y creo que en todo el hospital las indicaciones lo da el médico, pero la sugerencia, nosotros como profesionales de salud podemos sugerir, ¿no? Porque justo les hacía hincapié
de que a veces los médicos, si no hay un buen apoyo por parte del asistente, pues los médicos siguen la flecha, lo que decimos nosotros, ¿no? No ni evalúan al paciente y el paciente ya tiene más de una semana y sigue con dieta líquida en el caso de los pacientes que pueden comer por vía oral y el paciente ya necesita otro tipo de soporte. Entonces es importante la observación, la evaluación y la sugerencia al médico, ¿no? Para que pueda pues hacer una buena evaluación como en su mayoría lo hacemos nosotros, y somos nosotros las que damos la alerta roja y decimos, ¿sabe qué, doctor? Ya tiene más de una semana en cama y este paciente sigue con nutrición líquida. Obviamente ese paciente se va a adelgazar, ¿no? Bueno, eso en el caso de los pacientes que puedan ingerir alimentos por vía oral. Pero en el caso de los pacientes intubados va a ser otro tipo de evaluación, ¿no? Es una evaluación más exhaustiva, más minuciosa, ¿no? Y generalmente tenemos el aporte, el soporte, valga la redundancia, del profesional de nutrición crítico, ¿no? Que va a trabajar la nutricionista, el médico, incluso también a veces el químico farmacéutico, si es la necesidad, y la enfermera, ¿no? Van a trabajar para dar el soporte nutricional a este paciente. Por eso le llamamos soporte nutricional. Soporte, es todo un soporte donde trabajan varios profesionales para iniciar la nutrición en este paciente. Otra cosa nos dice, gran parte de la información debería ser obtenida a través de los familiares, ¿no? Lo que volvimos a lo que dijimos hace un momento, ¿no? Si el familiar no da una buena información, es como trabajar a ciegas, ¿no? Trabajamos por lo que tenemos en ese momento. Observamos en ese momento a un paciente joven, adulto mayor, gordo, adelgazado, bajo, alto, ¿no? Con lo que tenemos, ¿no? Trabajamos si no tenemos una buena información, si no hay una buena información que nos dé el paciente. ¿Ya? Vamos a ver, de acá yo lo he puesto de acuerdo a una tablita de colores, ¿no? Es un verde limón, que no está en riesgo, un celeste leve o riesgo o moderado riesgo, y un rojo que es el del alerta del malnutrido o desnutrido. Vamos al verde limón, que es el paciente que dice que tiene una capacidad funcional adecuada. Es un paciente que necesita sí el soporte, pero que no tiene mayor alteración en la parte gástrica. En el celeste podemos ver cambios en el peso, ¿no? Cuando tú le haces la evaluación vas a ver que es un paciente que va a tener algún tipo de poco aporte nutricional que ha hecho algún tipo de alteración en el peso, ¿no? Y en el rojo vamos a ver aquellos pacientes pues que tienen, a diferencia de la capacidad funcional normal, van a tener algún tipo de disfunción, anormalidad en la función gástrica que les evite pues ingerir por la vía oral normal, ¿no? Yo quiero que tengan muy en cuenta que si bien es cierto, iniciamos la nutrición enteral en el paciente crítico enteral, sabemos que enteral puede ser de dos formas, puede ser nasogástrica o puede ser orogástrica. De preferencia al paciente crítico se va a dar de primer momento, se va a tratar de introducir en este tipo de pacientes intubados por la parte orogástrica, no nasogástrica. Si no se pudiese colocar la sonda orogástrica para iniciar el soporte enteral en este paciente, se va a recurrir a la parte nasogástrica. Es como cuando se toma una gasometría en el paciente, ¿no? De primera opción es radial. Y después de última opción, cuando no se pudiera en radial, se va a la parte braquial. Pero no es al revés, o no es donde se me ocurra. ¿Por qué? Porque hay protocolos, porque podemos lastimar, porque podemos dañar. Entonces, de primera intención es radial. Es igual cuando uno coloca una sonda nasogástrica.
De primera intención es orogástrica, luego nasogástrica. ¿Por qué? Porque estamos bypaseando la normalidad gastrointestinal del paciente. Entonces tenemos que asemejar lo más fácil y necesario hacia la vía oral, hacia la parte normal del paciente. Entonces, vamos por eso iniciando con la parte de primera instancia orogástrica. ¿Ok? Vamos a ver un ratito, por favor. Requerimientos nutricionales. Aquí vamos a observar nosotros los requerimientos nutricionales en el paciente. ¿Cuáles son los requerimientos nutricionales básicos? Básicos en el paciente. Energía, carbohidratos, proteínas y lípidos. Por eso, vuelvo a repetir, estamos hablando de soporte nutricional, ¿no? De nutrición enteral. Enteral, ¿no? Porque una nutrición normal de un paciente que come, ingiere por vía oral, no vamos a poder observar los lípidos ni las proteínas, porque eso ya nos viene de la parte, viene de la cocina, ¿no? Del pedido que se hace al área de nutrición, y viene la señorita de la, no sé cómo le llaman a la señorita que reparte la comida, ¿no? Es diferente. Pero cuando damos una fórmula integral es otra cosa. Por eso decimos fórmula, fórmula, no leche, fórmula. ¿Por qué fórmula? Porque en la fórmula nosotros, en esa fórmula va a haber energía, calorías, va a haber carbohidratos, va a haber proteínas, va a haber lípidos. ¿Cuál es la condición de energía en general? La recomendación importante en todas las fórmulas, así como cuando agarramos un tarro de leche y vemos que están en las indicaciones, la formulación, en todo lo que tenga formulación, igual en las fórmulas. Vamos a ver que en su mayoría, por lo general, son de 25 a 30 kilocal por kilogramo de peso. Es importantísimo saber, porque es lo que va a necesitar mi paciente. ¿Cómo le voy a dar cuando está en fase aguda, cuando está en fase anabólica, cuando es un paciente séptico? No es lo mismo. Decíamos que cuando un paciente está súper delicado, vamos a iniciarle una dosis trófica. ¿No es cierto? Una dosis trófica, una dosis bajita, como de 10 a 15 kilocal hasta 500 kilocal por día. Iniciamos así, ¿no? Solamente con una dosis muy bajita, de 10, de 15, y vamos aumentando el flujo de acuerdo a cómo el paciente lo va tolerando y a cómo va la estabilidad del paciente. No porque sea un paciente inestable, voy a tenerlo en ayuno prolongado. Si es un paciente que está en fase anabólica, que es un paciente que sí está delicado, pero que debo ya iniciar porque sí tiene las posibilidades de iniciarle, no hay ninguna contraindicación para iniciarle, voy a iniciarle también a una dosis adecuada de 25 a 30 kilocal. Mira cómo voy acá, punto medio, y de acá voy aumentando. Pero si es un paciente que está en fase aguda, pero no está, es un paciente que recién ha ingresado, pero que le puedo iniciar, voy a arrancar a una dosis intermedia entre una dosis trófica y una anabólica, de 20 a 25 kilocal por día. ¿Cuánto de carbohidratos? Los carbohidratos son según la patología, de 45 a 60%. Las proteínas, igual, de 1.2 a 2.5 gramos por kilo, y los lípidos, igual, de 25 a 30%, según la contextura, la necesidad que tenga el paciente. Como dijimos, las dos grandes corrientes, el Aspen nos dice esto en la guía que manejan del 2016, y el ESPEN del 2019. Aspen americana y ESPEN europea. Soporte nutricional.
Fases del metabolismo. Hablábamos del metabolismo cuando es en el primer y segundo día, es prioridad iniciar precozmente, ¿no? La fase intermedia entre la fase aguda y la fase de un paciente que está en hipercatabolismo es el catabolismo entre el tercer y séptimo día, y el anabolismo y es un paciente que está crónico que podemos ir esperando para ir iniciando con una dosis trófica. Nutrición parenteral en el paciente hemodinámicamente inestable. ¿Qué nos dice la ASPE? Basado sobre la opinión de expertos, sugerimos que los pacientes críticamente enfermos reciban nutrición enteral dentro de las 24 y 48 horas de haber hecho el diagnóstico de sepsis severa o choque séptico. 24 horas. Y tan pronto como la resucitación haya sido completada y el paciente esté hemodinámicamente estable. Acá, a ver, espera, aquí. ¿Cuándo dar indicadores de estabilidad hemodinámica? ¿Cuándo? Cuando yo puedo decir que este paciente es importante, ¿ah? Es importante esto. Cuando si estoy hablando que es un paciente que está inestable y que es difícil iniciar la nutrición, sí es difícil iniciar nutrición en un paciente inestable, pero lo puedo hacer 24, dice a 48 horas, pero viendo la tolerancia de este paciente, más que tolerancia, la estabilidad del paciente, porque la tolerancia la voy a hacer con una dosis baja, con una dosis de 10 a 15 ml hora por hora, ¿no? O cc por hora. Entonces, más que nada es la estabilidad en las primeras 24 horas del paciente inestable, más que tolerancia, y después de acuerdo a esa estabilidad vamos a ver recién tolerancia. Pero ¿cuándo yo puedo decir eso? ¿Cuándo yo puedo decir que este paciente tiene indicadores de estabilidad hemodinámica? Cuando hablamos de 8 a 12 ¿cómo se dice esto? Estamos hablando milímetros de mercurio de la presión venosa central. Si tenemos a un paciente que tiene una PVC de 8 a 12 milímetros de mercurio, podemos decir que en la parte hemodinámica este paciente se está manteniendo, ¿no? Si tenemos una presión arterial media mayor de 65 y menor de 90, podemos decir que es un paciente que está estable en la parte hemodinámica. Si vemos a un paciente que tiene una saturación venosa central de oxígeno, no estamos hablando de saturación arterial, estamos hablando de saturación venosa. ¿Qué es la saturación venosa? Que hay oxigenación en sangre venosa, ¿no? El consumo, no hay mucho consumo de hemoglobina en la sangre que hace pues que ese paciente esté disminuido su presión venosa central. Entonces, teniendo estos tres factores, podemos decir que el paciente, ay, pero licenciado, eso es muy complicado. Acuérdense de esto. Si el paciente tiene una presión media mayor de 65, menor de 90, es un paciente que está estable. Es un paciente que está hemodinámicamente estable. Hemodinámicamente estable. Si es un paciente que ustedes le encuentran con una presión media de 60, de 50, de 40, media, no es un paciente con el que nosotros podamos iniciar la nutrición enteral en ese momento. ¿Ok? Y si tiene una presión media mayor de 90, 100, 110, hay cierta estabilidad hemodinámica en este paciente que está haciendo una hipertensión media. ¿Qué hacemos? ¿Dar o no dar nutrición enteral en pacientes hemodinámicamente estables? Es lo que habíamos hablado hace un momento. ¿Qué hacemos con estos pacientes? ¿Damos o no damos? Miren, tenemos, esta es la célula, ¿no? Una celulita ahí, tejido. Vamos a ver acá qué pasa con esto. En la fase de shock, vemos que el gasto cardíaco está disminuido, que hay disminución del consumo de oxígeno, que hay disminución de la perfusión tisular, que hay disminución del gasto energético basal, que produce hipoxia. ¿Qué es la hipoxia? Falta de oxígeno en la célula, en los tejidos. ¿Qué nos dice esto?
Si es de un 20 a un 35% del gasto cardíaco, está localizado en el tracto gastrointestinal. O sea, cada parte de nuestro organismo tiene un nivel, un porcentaje de gasto cardíaco. Dice, si es del 20 al 35 del gasto cardíaco, está localizado en el tracto gastrointestinal. 30% del consumo total de oxígeno. ¿Qué pasa aquí? Si hay resucitación con fluidos, restauración del transporte de oxígeno, agentes vasoactivos e inotrópicos, como por ejemplo, ¿cuáles son los vasoactivos? ¿Cuáles son los inotrópicos? La noradrenalina, la epinefrina, la dopamina, la dobutamina, la vasopresina. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hace? Hace una reperfusión. Los vasopresores aumentan la presión desviando la sangre de los órganos periféricos. Ejemplo, el intestino, la piel, el riñón, la médula ósea hacia la circulación central y así genera disminución del flujo sanguíneo en el intestino. A mayor cantidad de drogas, a ver, para que me entiendan. Si es un paciente que está inestable, muy inestable, acuérdense de esto, los TIC, como les llaman, ¿cómo yo voy a saber si voy a iniciar o no nutrición enteral? ¿No? Es de acuerdo a la estabilidad del paciente, por eso les decía, más me interesa no darle, no ver en este paciente inestable, cuando yo le inicio ya a ese paciente de acuerdo a la estabilidad o veo que ese paciente hay probabilidades de que pueda resistir la nutrición precoz en ese paciente. Generalmente en un paciente que está muy inestable esperamos al menos 48 horas para iniciarle la nutrición enteral y una vez iniciada yo tengo que valorar. ¿Qué voy a valorar? ¿La tolerancia o la resistencia, la estabilidad? Voy a evaluar la resistencia. Si ese paciente de alguna u otra forma tolera, o sea, no con la nutrición que yo haya iniciado desestabiliza más al paciente. Las drogas, es un paciente inestable, pues está con todo, ¿no? Está invadido, está intubado, está con drogas vasoactivas, con inotrópicos. Todas esas drogas van a hacer que de una u otra forma haya mayor aumento del flujo sanguíneo. Y va a haber desviación de la buena irrigación de los órganos internos. Y nos habla que hay un 20 o un 35% de ese gasto está localizado en el estómago, en el sistema gastrointestinal, que va a dificultar que vaya una buena nutrición en ese paciente, un buen soporte metabólico, nutricional en ese paciente. ¿No? Y si nosotros tenemos a un paciente que está en ayuno prolongado, ¿qué es lo que vamos a producir en ese paciente? Vamos a producir una isquemia intestinal, ¿no? Entonces, ese paciente, por tener un ayuno prolongado, entonces es el soporte nutricional que vamos a dar a un paciente en la UCI es una evaluación muy exhaustiva, muy minuciosa. Es todo un capítulo donde se aprende y donde se entiende la nutrición que se le da, qué tipo de nutrición, de soporte se le da a este tipo de pacientes. Indicaciones. Pacientes con tracto gastrointestinal funcionante, pero incapaces de ingerir por vía oral los nutrientes necesarios para cubrir sus requerimientos nutricionales. Esos pacientes que necesitan, pues, tener algún tipo de soporte, ¿no? Son aquellos pacientes a quienes voy a iniciar yo nutrición enteral. Solamente a los pacientes que tienen algún problema gastrointestinal, ¿no? Hay pacientes que por algún motivo no pueden ingerir por vía oral, pero no quiere decir necesariamente que tengan algún tipo de disfunción gastrointestinal o alguna lesión en el estómago, ¿no? ¿Qué les va a producir esto? Si hay una desnutrición calórico-proteica, si hay trastornos del sistema nervioso central, hay enfermedades gastrointestinales, trastornos psíquicos, neoplasias. Esto va a producir pérdidas de peso mayor o igual al 10% del peso habitual, una albúmina disminuida en 30 gramos por litro y paciente con riesgo nutricional. ¿Qué nos dicen las guías?
Se recomienda iniciar en las primeras 48 horas o desde el tercer día. Prioridad: reanimar al paciente, dar terapia nutricional progresiva para prevenir el síndrome de realimentación. Muy conocido el síndrome de realimentación. ¿Esto qué nos dice? El ESPEN. En la UCI el 2019. Ya saben qué corriente es el ESPEN. Nutrición en el paciente crítico. La vía de elección para el soporte nutricional es la nutrición enteral, siempre que el tracto gastrointestinal sea funcionante, porque de nada va a servir yo colocarle una sonda nasogástrica al paciente por nariz o por boca o por boca o por nariz cuando el estómago no está funcionando. ¿Qué nos dicen? Que hay muchos estudios que nos muestran que la nutrición enteral, que se administra de forma precoz, de forma aguda, tiene efectos beneficiosos para el paciente, gracias al mantenimiento de la función de barrera intestinal, la reducción del ilio paralítico, del estrés oxidativo y al menor riesgo de traslocación bacteriana cuando hay presencia de nutrientes. Si nosotros asemejamos lo más fisiológico posible, aunque sea a través de una sonda, el estómago del paciente, vamos a evitar todas estas cosas que son importantes, que yo sé que ustedes lo han escuchado y que lo han observado y que incluso han sido partícipes del tratamiento de estos tipos. O sea, si nosotros vamos a observar que cuando llega algún tipo de nutriente, ¿qué va a hacer? Va a, de una u otra forma, mantener los hilios del estómago activos, de repente no tan activos, tan dinámicos como una persona en su estado normal, pero de cierta forma hay un movimiento de los hilios del estómago, del gastrointestinal, de las vellosidades gastrointestinales. ¿Y esto qué va a hacer? Va a haber un recubrimiento con lo que vaya a ingresar en ese estómago y formar una pared, y esa pared, esa barrera que va a formar, va a evitar que las bacterias que están dentro del intestino grueso, ¿no? Los fecales, trasloquen, traspasen, perforen la pared intestinal y invadan todo lo que es el estómago. Y eso es lo que lo conocemos como traslocación bacteriana. Imagínense la sepsis que podría ser un punto de partida abdominal si no se da una nutrición precoz. Qué importante es iniciar la nutrición precoz, ¿no? Y lo otro, el ilio paralítico. Si no llega alimento a mi estómago, va a estar adinámico, sin movimiento, y va a producirse el ilio paralítico. Mientras que si llega cierto alimento, cierto nutriente, va a hacer que haya cierto movimiento en el intestino. Contraindicaciones. ¿Cuáles serían las contraindicaciones? Que tengamos un estómago, un aparato gastrointestinal que por algún motivo no esté funcionando bien o sea incapaz de ingerir por vía oral los nutrientes necesarios para cubrir sus requerimientos nutricionales. ¿Cuáles son? Ilio paralítico, cuando hay obstrucción intestinal, pero una obstrucción intestinal completa, cuando hay vómitos incorregibles. ¿Qué quiere decir? Vómitos imparables que no se pueden corregir. Cuando hay fístulas de débito alto, cuando hay una perforación gastroduodenal, ¿no? Cuando hay hemorragias digestivas agudas, altas, de difícil, no se puede iniciar nutrición enteral en ese tipo de pacientes, ni pensarlo. La nutrición parenteral en el paciente crítico, ¿cuáles son las indicaciones? Cuando no tienes perspectivas de nutrirse en 3 a 7 días por vía oral o enteral, o sea, hacemos la evaluación al paciente para iniciar la nutrición enteral, pero ya nos vamos dando cuenta que en este paciente no se puede iniciar nutrición enteral por las contraindicaciones que ya hemos observado. Y por el motivo o por el hecho que este paciente no puede iniciarse en nutrición enteral, podemos iniciar la otra nutrición que se da en el paciente crítico, que es parenteral. En pacientes con contraindicaciones relativas para nutrición enteral, pueden ser beneficiosos de ciertas dosis de nutrición enteral, lo que conocemos como nutrición mixta, ¿no? No podemos dar mucho soporte nutricional enteral, pero de cierta forma sí,
Por eso nos dice que una de las contraindicaciones es cuando hay una, ¿cómo se llama esto de aquí? Cuando hay una obstrucción intestinal completa. Si no hay una obstrucción intestinal completa, podemos de cierta forma dar soporte nutricional enteral y completar con una nutrición parenteral, lo que le llamamos nutrición mixta. ¿Ya? Pero de primera elección siempre es la enteral. Acuérdense, asemejarse a lo más fisiológico posible y posteriormente la parenteral. Si no puede darse la enteral, se da la parenteral. Siempre que lo tolere, es lo que se denomina como nutrición enteral a dosis trófica. Y hemos dicho, volumen mínimo de 10 a 15, designada para mantener la función y estructura gastrointestinal y por tanto beneficiarse de las ventajas de la nutrición enteral. ¿Cuáles son los objetivos? Corregir las deficiencias específicas de nutrientes originados por la enfermedad grave, satisfacer las demandas calóricas para mantener la masa magra corporal del paciente, aportar nutrientes adaptados a sus requerimientos, según lo que tenga el paciente, según el estrés hipercatabólico, la edad, el peso, las enfermedades de base. Frenar el catabolismo proteico, que es lo que siempre ya hemos venido diciendo desde un inicio. Lo que menos queremos es que el paciente pierda proteínas. Y regular la lipólisis y la hiperglicemia, que en su mayoría presentan los pacientes críticos. Disminuir las complicaciones del paciente crítico, propias del paciente crítico. Garantizar la calidad en el cuidado y seguridad. Ayudar a la reducción del tiempo de internamiento y del costo hospitalario, estancia hospitalaria, ¿cierto? Hablemos de la terapia nutricional. Conjunto de procedimientos terapéuticos que mantienen o recuperan, dice, el estado nutricional del paciente. ¿No? Puede ser, como lo dijimos, oral, en este caso, generalmente pacientes que están en estado crítico, medianamente crítico a severos, generalmente es enteral, ¿no? Ya sabemos cuáles son las dos formas, y la parenteral, que puede darse sola o puede ser como un coadyuvante a la enteral. ¿Cuándo iniciar? ¿Cuándo iniciamos la nutrición enteral? ¿Qué nos dice Goulet-Finney for Nutrition Support Therapy? Recomiendan el inicio de la nutrición enteral en las primeras 24-48 horas tras el ingreso del paciente. ¿Ok? La nutrición parenteral. Si no hay signos de malnutrición calórico-proteica, la nutrición parenteral se iniciará pasado los 7 primeros días tras el ingreso. Eso nos dice la ASPEN. Si se estima que el paciente no va a recibir nutrición oral en los 3 primeros días siguientes al ingreso, deberá recibir nutrición parenteral en las 24-48 horas. Ojo, ¿no? Miren lo que nos dice. Si los signos de malnutrición calórico-proteica, la NP, o sea, la nutrición parenteral, se iniciará pasado los siguientes 7 días. Si no vemos que hay, en ese paciente no hay malnutrición calórico-proteica, puedo esperar hasta el 7º día, tiene una obstrucción intestinal total. Y ese paciente, no hay signos de malnutrición que puedan deteriorarlo más en la parte nutricional, valga la redundancia, puedo esperar hasta mínimo 7 días. Pero si yo veo que es un paciente que ya yo vi que ese paciente no está bien nutrido, es un paciente que tiene algún tipo de caquexia nutricional y que no va a recibir, no se puede dar por vía oral, en los 3 primeros días siguientes, yo ya voy a pensar en iniciar nutrición parenteral. Indicado. En aquellos pacientes que no pueden o deben comer por boca, pero mantienen un intestino funcionante. Ese es para la enteral. ¿No es cierto? Las complicaciones pueden ser mecánicas, gastrointestinales, pueden ser infecciosas, pueden ser metabólicas, respiratorias, psicológicas incluso, ¿no? ¿Qué complicaciones vamos a ver? Dice, 1 de cada 10 pacientes experimenta complicaciones relacionadas al procedimiento al momento de la inserción
o subsecuentemente. O sea, cuando se coloca, dice, una sonda nasogástrica, puede haber sinusitis, puede haber aspiración, puede haber diarrea, alteraciones metabólicas. Cerca del 2 al 5% de los pacientes pueden presentar epístasis. Posteriormente al procedimiento, igualmente comunes en pacientes sometidos a, como los que hacen, se les hace endoscopías transnasales o orales. ¿Qué complicaciones vamos a ver? Cuando un paciente está con nutrición enteral, puede haber oclusión de la nutrición, que es una complicación que se espera o que se reporta muy seguido, ¿no? No debería ser, pero se reporta que a veces hay obstrucción porque de repente no hay una buena praxis, no técnica, sino una buena praxis en lo que hay, no se cumple a cabalidad el protocolo de que hay que pasar una cantidad adecuada de agua durante un tiempo determinado para ir liberando la sonda nasogástrica y evitar pues que se pueda obstruir. Esta ocurrencia ha sido reportada, dice, en el 9 al 35% de los casos, pero la actual incidencia es mucho mayor, ¿no? O sea, sí se produce. Otra complicación es, acá ustedes, quería ponerles esto para que vean que un tipo de nutrición también, las ostomías, las yeyunostomías, son tipo de nutriciones enterales, ¿no? Estos son pacientes que van a recibir nutrición enteral, pero son pacientes crónicos, súper crónicos, que van a recibir nutrición ya de larga, muy larga estancia, ¿no? Entonces, a veces también puede suceder lo mismo que la sonda nasogástrica, obstrucción o ruptura, incluso en algunos casos. Otra de las complicaciones que vamos a observar es que vamos a ver las fórmulas, ¿no? Estas fórmulas, hay fórmulas que vienen en lata y hay que prepararlas, ¿no? Como el Ensure, o como la glucerna en polvo, la que viene en lata, hay que prepararla. La glucerna que viene al 1.5 en botella, en frasco, esa no, hay que prepararla, esa ya viene líquida. Pero las que hay que prepararlas, hay también, como todo en la UCI, hay una técnica y un protocolo de preparación, ¿no? Se prepara, por ejemplo, el Ensure, ¿no? El Ensure o el Ensure Advance, cualquiera de ellos, se prepara 12 medidas en el volumen total de 250 y se hace 300 y se va a administrar de acuerdo al flujo de infusión, nosotros vamos a ver, y tiene que acabarse en un periodo, en un tiempo que está estimado, ¿no? Después de eso, ¿qué hacemos con esa bolsita? Hay que estar observando, no podemos preparar gran cantidad, porque a veces decimos no tenemos tiempo y vamos a preparar gran cantidad, y vemos que está toda precipitada, ha cambiado del color, las características normales, y seguimos administrando al paciente. Entonces hay que cumplir la norma, el protocolo que maneja cada institución en la preparación de sus fórmulas. Otra complicación es el mal manejo de almacenamiento de las fórmulas, ¿no? Las fórmulas enterales vienen en frascos, vienen en latas, ¿no? Hay, por ejemplo, el Nepro que viene en 235, la latita, 235 mililitros. Hay que tener un lugar adecuado donde se va a almacenar, ¿no? Es un lugar fresco, aireado, ¿no? Una vez que se abre la lata hay que sellarla herméticamente con su tapita, no con otras tapitas, para evitar pues que se contamine, ¿no? El preparado también se hace en un área limpia, en un área aséptica, en un área con toda la indumentaria para la preparación de las nutriciones enterales. ¿Cuáles son las principales complicaciones gastrointestinales que se producen en este tipo de pacientes que tienen nutrición enteral? Las náuseas. Náuseas ocurre en el 10 al 20% de pacientes, mientras que hay también distensión abdominal, calambres por retraso en el vaciamiento gástrico, ¿no? Comunes, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en los pacientes. Generalmente, cuando nunca han recibido algún tipo de formulación enteral, siempre tienen es clásico observar las náuseas en ellos hasta que se vayan adaptando su organismo.
Las diarreas. Dice, las diarreas es el reporte más común de efecto secundario en pacientes que reciben nutrición enteral. Ocurre en más del 80% de pacientes de cuidados intensivos. Nosotros le decimos diarrea, pero ¿a qué llamamos diarrea? A la frecuencia, a la cantidad. Es muy importante la frecuencia para llamar diarrea, porque no es lo mismo hacer 500 de deposiciones líquidas en una sola frecuencia a hacer 500 de deposición líquida de 4 a 5 veces al día. Entonces, muchas veces nosotros observamos en el reporte que ustedes también están presentes, dicen, pues el paciente está con diarrea y lo primero que se hace es suspender la nutrición enteral. Hay contraindicaciones e indicaciones para suspender. ¿Cuál es una de las indicaciones para suspender? Efectivamente es diarrea en el paciente que está con formulación. Pero debemos evaluar. Si es más del 50, igual que el vómito o la diarrea, si es más del 50% de lo administrado, sí se suspende la nutrición enteral. Pero si es menos del 50%, no. Se puede disminuir el flujo, pero no se suspende la nutrición enteral hasta tener certeza de que sea efectivamente por la nutrición enteral. Y si sabemos que llegamos a la conclusión por la evaluación que se le hace al paciente que es por esa fórmula, se cambia de fórmula, pero no se suspende la nutrición enteral en el paciente. Por la patogénesis de la diarrea en pacientes que se alimentan enteralmente es multifactorial, o sea, puede ser por muchas cosas, puede ser o incluso por factores relacionados con la fórmula enteral, con el método de administración, con el uso de antibióticos, con medicamentos específicos, es la razón más común para el desarrollo de la diarrea, etcétera, etcétera, etcétera. Estreñimiento es otra de las complicaciones gastrointestinales. El estreñimiento es menos común que la diarrea. Es más prevalente en pacientes que requieren plazos largos. El objetivo principal del manejo en estos pacientes es la prevención. Generalmente es muy difícil observar a un paciente que esté o que presente estreñimiento post-formulación o post-soporte nutricional enteral. Es muy, muy raro. Generalmente, como dice, es más frecuente las diarreas. ¿Quiénes reciben nutrición parenteral total? Aquellos pacientes donde la nutrición enteral es insuficiente o inadecuada para atender las necesidades calórico-proteicas. Las formulaciones parenterales, ojo, tienen una formulación, así como la formulación que viene en las fórmulas, estas tienen una formulación donde hay aminoácidos, tienen electrolitos, tienen vitaminas, tienen proteínas, tienen lípidos, etc. De acuerdo a lo que necesite el paciente. Complicaciones de la nutrición parenteral, las primeras 48 horas pueden ser mecánicas, metabólicas e infecciosas. Mala posición, hemotoras, neumotoras, embolias, pérdida de sangre, punción de la subclavia, etc. Metabólicas, sobrecarga de fluidos, hipo o hiperglicemia, hipofosfatemia, hipocalemia, hipomagnesemia, sobrealimentación. En las primeras 2 semanas, desplazamiento del catéter, trombosis, oclusión, embolia. En las metabólicas puede ser hipoglicemia, coma, ácido base y alteración electrolítica. Infecciosas puede ser proxexis por el catéter venoso central. Infecciones del sitio donde está la inserción del catéter. Y a los 3 meses, ¿qué complicaciones vamos a ver de la nutrición parenteral? Rajadura del catéter, embolia gaseosa, déficit de vitaminas, enfermedades de la traza, alteración del metabolismo de los huesos y del hígado, infecciones tunelizadas, sepsis por catéter venoso central, infección del sitio de inserción. ¿Cuáles son los cuidados previos que vamos a tener? Verificar si la sonda enteral será administrada de forma continua o intermitente, verificar la disponibilidad de los equipos, de las bombas de infusión, chequear el funcionamiento de las sondas, nasoyeyunales, el catéter venoso central por donde se vaya a administrar,
verificar en los preparados parenterales los datos del paciente, las indicaciones, la preparación y la osmolaridad. ¿Ah? Eso es muy importante, que nosotros podemos observar eso de primera intención. La nutrición parenteral debe administrarse por un catéter venoso central exclusivo y administrar los preparados a temperatura ambiente. El catéter tiene de dos lúmenes, no se usan generalmente para catéter venoso central, ¿no? De 3 lúmenes. Un lumen, generalmente es el medial, lo utilizamos para nutrición parenteral y solo debe ser utilizado para nutrición parenteral. No se usa para nada, y es más, se rotula nutrición parenteral para que no administren fluidos, no administren medicamentos por ese lumen. Solo exclusivamente para nutrición parenteral. Tener en cuenta importante la osmolaridad en plasma, en el rango que se encuentra. En el plasma, en la sangre, todo tiene una osmolaridad. En la sangre, 280, 310 milimol por mililitro, ¿no? Durante la administración, evaluar sistemáticamente posición de la sonda, del catéter, evaluar el lugar de la fijación de la sonda, irrigar la sonda enteral a intervalos de 6 horas en los sistemas continuos y antes y después de los bolos, ¿no? Es importante para evitar que se vaya a obstruir esa sonda. El tipo de agua es una agüita tibia, no caliente ni fría, tibia. Se recomienda permeabilizar el catéter con solución salina en el caso de las nutriciones parenterales, antes del cambio de nuevas bolsas, cambio de equipo y frasco según el protocolo, pero la evidencia recomienda cambiar cada 24 horas. Complicaciones de la nutrición enteral, intervenciones de enfermería. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Las complicaciones, como ya hemos dicho, obstrucción de acceso enteral, irritación nasofaringia, desplazamiento de la sonda, irritación de la piel o escoriación alrededor del estómago, ¿no? Si fuera una gastroclisis o una yeyunostomía, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Complicaciones de la nutrición enteral, complicaciones metabólicas, también ya hemos visto que entre las principales está la hiperglicemia, las complicaciones respiratorias, la neumonía aspirativa. Las intervenciones de la nutrición enteral, vamos a ver que hay complicaciones hasta psicológicas, ¿no? Hay depresión, ansiedad, dependencia, poca colaboración por el alto rechazo de las dietas enterales. Hay pacientes que no quieren consumir, que no les gusta, les cae mal, y no quieren por ningún motivo, ¿no? Complicaciones de la nutrición parenteral, que es lo que vamos a observar casi por infecciones, infección del catéter, cuando hay una mala praxis, mala manipulación del catéter, contaminación de la fórmula, ¿no? ¿Y qué recomendaciones vamos a tener? No adicionar medicamentos al frasco de nutrición enteral o parenteral. No se realiza eso, no se hace. Sea nutrición enteral o parenteral, siempre es de manera aséptica y con las medidas necesarias, con guantes estériles. Promover limpieza y desinfección periódica de las bombas de infusión. Eso, por ejemplo, es algo que ustedes mucho realizan, ustedes están observando, ¿no? La bomba a veces se derrama con la nutrición enteral y ustedes observan y son los que siempre están pendientes diciendo, ¿no? Hay que tener más cuidado, licenciada, con las bombas, evitar que no se puede tener una bomba que esté sucia. Para iniciar nutrición enteral, la bomba tiene que estar limpia. Si la bomba tiene que estar limpia, imagínense la asepsia que tiene que tenerse con la fórmula. Registrar las operaciones de limpieza, desinfección y calibración y mantenimiento de las bombas. Importante, ¿no? Ustedes también observan eso. Cada vez que se pasa mantenimiento a las bombas, hay una fecha del día que se pasó el mantenimiento de esa bomba de infusión. Mantener la bolsa o el equipo de nutrición parenteral distantes de las fuentes generadores de calor para evitar que haya contaminación, que haya precipitaciones, que haya un calentamiento de la fórmula, lo que va a hacer que
De repente se puedan, muchas veces vemos que se forman como grumos, ¿no? Que está, se forman pequeños acúmulos que pueden evitar que haya una buena, un buen soporte nutricional hacia el paciente. Promover la educación permanente a todo el personal involucrado, todo el personal, no es que el doctor, no es que la enfermera, todos ustedes también tienen que saber manejar las nutriciones enterales. Esta nutrición enteral, ¿de qué color es? ¿Cómo es cuando se prepara? Es fácil saber cuándo es un ensure, cuándo es una glucerna, por la coloración, por la viscosidad, por la osmolaridad. Algunas son más espesas, otras son más líquidas, otras son más claras. Entonces, no hay mentiras, no hay falsedades, nadie nos puede engañar cuando nosotros trabajamos y conocemos perfectamente las características de las fórmulas. Establecer el gerenciamiento de riesgos por medio de la implementación de indicadores de calidad. No administrar la nutrición parenteral si se presenta alguna anormalidad en el aspecto de la solución y reportar el caso si fuese necesario. Tenemos, si observamos que la nutrición enteral tiene alguna característica, como ya lo hemos dicho, que puede estar precipitada, que puede haber grumos, que puede haber cambios de color, igual que cualquier medicación. El soporte nutricional es como administrar un medicamento. Es igual que administrar un medicamento, porque es una fórmula, es un soporte. Entonces, si nosotros observamos que hay algún cambio en esa fórmula, hay que parar inmediatamente la administración de esa fórmula, ¿no? Y no solo parar, sino hay que observar, hay que investigar, hay que saber por qué se ha producido eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con esa fórmula? De repente a veces nos expiden de farmacia, también nos hemos dado con la sorpresa que cuando mandamos a pedir las nutriciones enterales están vencidas, ¿no? Están vencidas y al momento de preparación cambia su forma normal de lo que nosotros conocemos cuando preparamos. Y no solamente eso, sino hay que reportar porque puede haber un lote que haya llegado en farmacia vencido y se esté expidiendo todo eso por todo el hospital. Entonces se tiene que reportar para evitar que pueda producirse alguna contingencia adversa o un efecto adverso en el paciente. ¿Ya? Muy bien, chicos. Yo creo que hasta aquí ha sido bastante productivo la clase del día de hoy. Hay mucho más por ver de lo que es nutrición enteral y parenteral, pero quisiera saber si hay alguna pregunta, hay algo que ustedes quieran, haya quedado en duda para poder resolver. A ver, Fiorella, no sé si los chicos pueden ya comunicarse. Sí, claro, pueden activar sus micrófonos o a través del chat también pueden escribir. John, ¿alguna consulta que tengas? John. Chicos, ¿hay alguien que está escuchando música en la clase, me parece? A ver, por favor, si van a activar sus audios, que no se escuche tanta bulla, o en todo caso pueden escribir a través del chat, hacer sus consultas, o algo que no haya quedado claro, tal vez. A ver, en el chat. No veo ninguna pregunta, Fiorella. Me parece entonces, a ver, ¿quiénes están? Veo 19 participantes. Alicia.
Anita Bardales, Claribel, ¿no? Doris, Slit, Halley, que es así, John, María. Bueno, me parece que si no hay ninguna pregunta, todos quedó claros, chicos. Al menos díganme sí, para saber que entendieron. Dicen que Sí, cuando no hay señorita. preguntas, Quedó bien claro. Ese es un tema muy amplio y está muy bueno. gracias. No, dos cosas les decía, que dicen que cuando no hay preguntas o es porque no entendieron nada o porque ya saben todo, ¿no? Pero entonces me parece que aquí es lo segundo, o sea, me parece que sí han entendido y bueno, espero que les haya ayudado a complementar y absorber algunas dudas si habían por ahí. Es un tema muy, 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 muy amplio, como dice su compañera, y muy bonito. Y las últimas guías, el ASPEN del 2019, que es el ESPEN, perdón, 2019, que es la corriente europea, que es también muy utilizada en nuestro país, y por lo que también se están basando muchas instituciones. Bueno, chicos, si no hay mayor Antes preguntas, de culminar, licenciada, sí les voy a pedir que por favor puedan activar sus cámaras, ya que esta es la última clase que estamos teniendo, ya es la finalización del rol técnico. Entonces, para poder tomarles la foto correspondiente, por favor, a ver si pueden activar sus camaritas. ahora sí los puedo ver a todos. Un gusto, Claro, chicos. para verlos, también conocerlos en todos estos 4 meses que nos han acompañado, ¿no? A ver, un momento, por favor, para poder tomar la foto respectiva. Ahora sí. Perfecto. Una más. Licenciada, perfecto. Muy bien. Listo. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado todos estos 4 meses. Parece que todo ha quedado muy claro, ha sido una excelente ponencia, se han nutrido de estos conocimientos. Recuerden que hay un examen pendiente que se les va a estar compartiendo a través del chat y también a través del correo, pues tienen que enviar las respuestas, ¿no? Todo lo que está desarrollado. Bien, entonces culminamos así lo que es el rol técnico. Recuerden que somos una institución ESESI en la cual pues brindamos capacitaciones y siempre estamos capacitando a todo el personal de salud, ¿sí? A través del grupal también del WhatsApp se va a estar enviando lo que son los cursos que estamos sacando cada semana, mes a mes. Muchas gracias a todos por la asistencia el día de hoy y por habernos acompañado durante estos 4 meses. Gracias también, licenciada Noelia, por tan importante ponencia. Ok, muchas gracias con todos. Más bien yo agradecida y cualquier cosa, Fiorella, estoy para servirles. Si los chicos necesitan algún apoyo, estamos para servirles. Muchas gracias y espero que haya sido pues muy, muy bueno durante todo este tiempo. Así es, licenciada. Bueno, buenas noches con todos y ya nos estaremos reencontrando en otra próxima oportunidad. Gracias a todos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.